Hola, muy buenos días y bienvenidos al webinario de hoy. Muchas gracias por asistir al segundo de este año sobre low-code de inteligencia artificial. En el día de hoy veremos las posibilidades que nos ofrecen estas dos líneas de soluciones para transformar nuestro negocio. Nos acompañan hoy mi compañero Héctor Francés, que es Head of de la línea de low-code en DQS, y Alberto Duque, que es desarrollador de Power Platforms. Con ellos exploraremos casos de uso reales y soluciones que pueden implementarse de forma fácil y rápida y que son muy útiles para nuestros negocios, desde aplicaciones estándar que ofrece Microsoft listas para utilizar hasta desarrollos personalizados con modelos de inteligencia artificial generativa en Azure. Nada, con esta pequeña o breve introducción os dejo con ellos y cualquier cosa vamos viéndolo durante esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Como ha comentado Encarna, soy Héctor Francés, Head of de la línea de Low Code y Power Platform dentro de DQS. Conmigo está Alberto, que forma parte del equipo de Low Code, que nos enseñará algunas cosas interesantes, digamos, de lo que ofrece Power Platform a nivel de Low Code de inteligencia artificial. ¿Vale? Y un poco cómo queremos enfocar este webinar, ¿vale? Como sabéis, como podéis ir viendo a lo largo del año, lo que estamos implementando durante este año 2025 es una serie de webinars dentro del equipo de Low Code, ¿vale? En la que pretendemos mostraros qué podéis llegar a hacer o qué podemos llegar a hacer conjuntamente en vuestros negocios con todo lo que ofrece Low Code, Power Platform, con temas también que está a la orden del día, como es la parte de inteligencia artificial, de distintas formas, tipos, etcétera, que nos podemos encontrar, ¿vale? Y eso es un poco lo que pretendemos. Hicimos un webinar previo el mes pasado que lo utilizamos un poco de introducción, digamos, a lo que es Power Platform, a lo que es Low Code y cómo Low Code e IA pueden trabajar de la mano, ¿vale? Y hoy vamos a entrar un poco más en detalle en lo que son más casos de uso específicos, cómo realmente o realmente esto se puede eh, digamos, traducir a soluciones reales, ¿vale? Que nosotros hemos implementado, que podemos implementar, eh, para que también podáis conocer las oportunidades que ofrece tanto Low Code como la inteligencia artificial dentro de Power Platform. Si empezamos un poco por poner un poco de contexto, ¿vale? Aunque sea simplemente como una pequeña introducción, ¿vale? Tenemos que empezar por lo que es Low Code en sí, entender qué es Low Code y lo que es Power Platform, ¿vale? Pues básicamente, low code es una forma de entender la tecnología a través de la democratización, perdón, del desarrollo. ¿Esto qué significa? Al final lo que pretendemos buscar es un acceso a la tecnología que sea eh, más amigable, podríamos decir, ya no solo para aquella persona que desarrolle, habitualmente, sino también para, podemos decir, usuarios, digamos, que puedan ser o empleados que sean simplemente de negocio o a nivel de comerciales o, como comentaba, ¿no? A lo mejor empleados de IT, podríamos decir que puedan estar familiarizados con otros temas a nivel tecnológico, como pueda ser seguridad, gobernanza, administración, etcétera, pero que también estas aplicaciones le pueden permitir mejorar su día a día. Entonces, ¿cómo podemos, con este concepto de low code, que al final es simplemente democratizar o hacer más sencillo el acceso a poder generar o desarrollar aplicaciones o procesos de negocio, etcétera? Microsoft lo que consigue con esto o lo que nos ofrece, ¿vale? Es la parte de Power Platform, ¿vale? Power Platform es simplemente ese ecosistema que ha desarrollado Microsoft, ¿vale? Para permitir ese acceso, esa agilidad a la hora de desarrollar aplicaciones, a la hora de desarrollar procesos, a la hora de desarrollar un montón de soluciones que nos permitan el día de mañana
tener estos desarrollos que nos ayuden en el día a día. Al final, lo que más nos importa, al final lo que queremos, nuestro objetivo final es conseguir mejorar nuestro día a día, nuestro proceso, nuestros procesos diarios, mejorar el retorno de inversión que tenemos de aquellos procesos o aplicaciones que empezamos a desarrollar. Todo eso lo queremos, digamos, simplificar, democratizar, optimizar todo ese, podemos decir, proceso diario, ¿vale? Esto al final, dentro de Power Platform, lo podemos conseguir con una serie de productos, ¿vale? Como son Power Apps, Power Automate, Copilot, Copilot Studio, todos los tipos de Copilot que hay, Power Pages y iBuilder, ¿vale? Cada uno de estos productos nos permite realizar una serie de, o desarrollar una serie de soluciones, ya bien sean de forma aislada, cada uno de estos productos, o de forma conjunta, ¿vale? Es decir, podemos tener Power Apps que se conecten con Power Automate y que tengan un modelo de iBuilder relacionado, podemos tener un sitio de Power Pages en el que se lance por debajo un Power Automate y que además tenga un bot desarrollado con Copilot Studio. Tenemos distintas opciones para o bien trabajar de forma aislada o bien trabajarlos todos ellos de forma conjunta. ¿Cuál es el objetivo final? Como decía, al final lo que pretendemos es que tanto nosotros mismos como desarrolladores como vosotros dentro de las empresas es capaces de tener ese conocimiento y que el día de mañana podáis desarrollar todas esas soluciones y convertiros, digamos, en citizen developers, ¿vale? Que es usuarios que a lo mejor no tienen ese conocimiento técnico de primeras, pero que tienen un mecanismo de entrada, una puerta de entrada a si queremos mejorar nuestros propios sistemas, servicios, etc. Obviamente, como todo en esta vida, tiene distintos niveles. Es decir, nosotros podemos empezar con algo básico que podemos hacer nosotros mismos, como es que cuando reciba un correo electrónico que se me guarda en una carpeta específica, me llegue una notificación a Teams, por ejemplo, pues eso lo podemos hacer de forma más o menos sencilla. Y a partir de ahí, o podemos hacer una aplicación de Power Apps que me facilite conectarme con un Excel que yo tengo en un SharePoint para gestionar las horas que dedico al día según qué tareas. Eso, pues más o menos lo puedo hacer de forma sencilla, con 4 pantallas, con un foro. Obviamente, a partir de ahí, todo va evolucionando y todo va increciendo. Por tanto, pese a que tengamos una entrada, digamos, sencilla o más sencilla que con otros sistemas o con otras soluciones, al final alrededor tenemos más patas a la hora de realizar soluciones o desarrollar soluciones más complejas, como podremos ir viendo en el webinar de hoy, ¿vale? Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Pues empezamos a hablar de cuando tenemos Power Apps, tenemos distintos tipos de Power Apps. Dentro de esas Power Apps podemos tener componentes personalizados, componentes realizados con código, podemos tener aplicaciones offline, es decir, una serie de procesos o sistemas por debajo que empiezan a complejizar lo que es las soluciones. A nivel de Power Automate, pues lo mismo, tenemos un Power Automate básico, como pueda ser que me conecto, lo que comentaba, ¿no? Me conecto a mi correo y a través de los correos que recibo, simplemente pues realizo una acción simple, como pueda ser o incluso contestar automáticamente, o que me lo guarde en una carpeta específica, que me guarde los anexos, por ejemplo, o los adjuntos, pero podemos meternos en Power Automate ya a Power Automate muy complejos, incluso con conectores personalizados, ¿vale? Es decir, una serie de operaciones que se empiezan a complejizar, incluso podemos empezar a introducir temas de IA, etcétera, ¿vale? A nivel de Power Pages, es lo mismo. De primeras, parece que yo utilizo una plantilla muy sencilla y ya está, esto se me conecta con
con mi database, con mi base de datos y todo funciona. Obviamente, sí, hasta cierto punto. Como todo, esto no deja de ser una página web, ¿vale? Que ya tenemos integrada directamente sobre nuestra base de datos, pero obviamente le tenemos que dar funcionalidad, le tenemos que dar, entre comillas, cierta inteligencia, tenemos que modificar su interfaz y además le podemos añadir, como decía, ¿no? Pues temas de inteligencia artificial con un bot, por ejemplo, o luego temas también un poco más complejos como single sign-on, con B2B, B2C, es decir, una serie de configuraciones que podemos hacer adicionales. Luego tenemos también a nivel de AI Builder, lo interpretamos, ¿vale? Tanto AI Builder como Copilot los vemos como que son cajas o soluciones auxiliares o adicionales, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos desde el punto de vista de AI Builder para nosotros es una serie de herramientas que nos permiten utilizar distintos modelos de IA o incluso IA generativa, pero acompañando a pues, nuestras aplicaciones, a nuestros Power Automates que hayamos podido generar, incluso a un site que hayamos podido crear. Y Copilot es un poco a la inversa, es decir, es también es cómo poder trabajar dentro de Copilot Studio, ¿no? Entonces podemos generar nuestro propio agente y ese propio agente, lo mismo, puede estar digamos, integrado en distintos sitios, lo podemos tener integrado en una aplicación, lo podemos tener integrado incluso dentro de un Power Automate, podemos tenerlo integrado como un bot, pero además, como decía, puede ser a la inversa, es decir, dentro de ese copilot le podemos añadir funcionalidad a través de otros Power Automates o conexiones con bases de datos y darle mayor inteligencia a esa solución, ¿vale? Sí que es verdad que en futuros webinars pondremos más detalle en lo que es Copilot, Copilot Studio y lo que nos puede llegar a ofrecer, ¿vale? Con casos de uso reales. Lo que vamos a hacer hoy es un poco más enfocado a como tal lo que es low code e inteligencia artificial en su conjunto, ¿vale? Y vamos a ver distintas partes, ¿vale? Distintas soluciones y distintos casos de uso sin entrar, digamos, en detalle de cada uno de ellos, pero sí intentando dar una visión general de todo ello. Lo primero es entender cómo low code de IA pueden ayudarnos, ¿vale? A trabajar. Nosotros, obviamente, y seguramente todos nosotros, trabajamos con un ChatGPT o con Copilot o con Gemini o cualquier chat público que tenemos actualmente. Eso hay que tener cuidado, porque si utilizamos ese ChatGPT público y no lo tenemos securizado con nuestro Entra ID, por ejemplo, si es en el caso de Copilot, o si no tenemos una cuenta de empresa, por ejemplo, lo que sea, esa información puede llegar a ser vulnerable. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos estas herramientas de qué información le damos a ChatGPT, ¿vale? Para que pueda utilizar esto. Por tanto, a lo que tenemos que llegar, o lo que como nosotros vemos este proceso, es que queremos llegar hasta, digamos, la revolución o el proceso mejorado, ¿vale? Para poder utilizar inteligencia artificial. Para nosotros, ese proceso mejorado parte de entender qué ofrece low code y qué ofrece la inteligencia artificial. Si unimos estos dos conceptos, es cuando vemos que entre ambas existe, digamos, una naturaleza común, cada uno tiene su propia naturaleza, pero a la vez son muy compatibles entre sí, como estábamos hablando. Al final tenemos un copilot, pero dentro de ese copilot, si le queremos dar más inteligencia, pues podemos añadirlo a una base de datos. Esa base de datos tiene tablas, esa base de datos que tiene tablas además tiene datos, tiene una integración realizada, tiene funcionalidades estándar, ¿vale? Y luego dentro de la inteligencia artificial tenemos toda la parte de lenguaje natural, de OCR, de speech to text, de una serie de funcionalidades que si lo unimos nos da como resultado una serie de casos de uso
que podemos implementar en nuestro día a día, digamos, como decía, en distintas escalas, en distintas fases en las que nosotros vamos a intentar un poco guiaros de hasta dónde podemos llegar con algunos ejemplos, ¿vale? Si empezamos con la parte de... empezamos ya con la parte de casos de uso, ¿vale? El primero que os queremos presentar es uno relativamente complejo, ¿vale? Por lo que conlleva a nivel de arquitectura por debajo, ¿vale? Este caso de usos nos lo imaginamos, ¿vale? Como que, pongamos por caso, trabajamos en un departamento de atención al cliente, ¿vale? Y recibimos cientos de correos o decenas de correos electrónicos con preguntas, con dudas, con solicitudes, con quejas, problemas técnicos, un montón de posibles casuísticas, ¿no? A día de hoy, muchas veces lo que hacemos es, vale, conseguimos, ¿vale? Que a lo mejor ese correo pueda llegar a digamos, a nuestro Outlook o al Outlook de ese buzón de correo compartido, por ejemplo, y tengamos alguna serie de clasificación en carpetas, pues a lo mejor en función de a qué usuario está relacionado, etc. Pero le podemos dar más funcionalidad, le podemos dar más inteligencia. ¿Cómo le podemos dar esa inteligencia? Pues, por ejemplo, utilizando las herramientas de Power Platform, como pueda ser Power Automate, conectar que haya un proceso que esté escuchando a los correos que recibimos. Tenemos por otra parte iBuilder, que nos podrá ayudar a entender qué sucede en ese correo que hemos recibido, ¿vale? Como decía, si puede ser una queja, una solicitud, una pregunta, podemos hacer que iBuilder encuentre esa información o que nos pueda dar una aproximación más o menos exacta de a qué se refiere ese correo y con ese correo después, posteriormente, realizar alguna acción, ¿vale? O bien sea guardarlo en un repositorio de documentación o bien lanzar un proceso de respuesta ¿vale? Iremos viendo opciones. Pero además, podemos quedar, o ¿qué puede suceder aquí? Que nos podemos quedar en cierta forma cortos, ¿no? Porque luego veremos un poco más en detalle lo que ofrece iBuilder, pero si nos vemos aquí, este es un ejemplo, digamos, más o menos como lo imaginábamos nosotros que puede ser esta solución, ¿vale? Y como vemos, si podemos darle cierta inteligencia con iBuilder, si tenemos unos patrones definidos, ¿vale? O tenemos patrones contextualizados o es información que podemos extraer, como pueda ser el tipo de pregunta o perdón, el sentimiento de ese correo, pero es posible que en ciertas ocasiones necesitemos algo más y no seamos capaces únicamente con ese procesamiento básico, de clasificar ese correo. Por lo tanto, le tenemos que dar más inteligencia. ¿Cómo conseguimos esa inteligencia adicional? Con modelos de IA generativa más complejos, como pueda ser con OpenAI, con Azure OpenAI, con distintas soluciones. Nosotros siempre apostamos por lo que es Azure OpenAI. En función de las necesidades podrá ser un modelo u otro de Azure OpenAI, ¿vale? No siempre el modelo de Azure OpenAI, el más potente, es el mejor. Al final depende de qué es lo que queremos hacer con ese modelo, cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Utilizaremos un modelo u otro que a lo mejor sea de más razonamiento o lo único que queremos es extracción concreta de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que al final nos encontramos? Nos encontramos con un proceso que nos permite, con una configuración, digamos, básica a nivel de Power Platform, de conectar con un buzón de correo, tener unos maestros definidos de contactos a lo mejor, y con parte de
iBuilder, digamos, más básica de reconocimiento de idioma, reconocimiento de sentimiento del texto, extracción básica de la información. Eso si lo unimos a una parte de inteligencia artificial más generativa, con modelos de datos contextualizados, modelos de lenguaje contextualizados, entrenados, etcétera, podemos llegar a una solución relativamente compleja o que nos permite resolver, en cierta forma, algo que a día de hoy supone un trabajo no complejo, pero sí costoso a la hora del tiempo que consume, no digamos a los usuarios que se tienen que encargar las personas que se tienen que encargar de ello. Incluso mejoran los tiempos de respuesta, los SLAs, mejoran, por tanto, nuestros KPIs y, por tanto, también pueden mejorar el grado de satisfacción también de nuestros clientes. Nosotros, por tanto, para este ejemplo, ¿vale? Que obviamente todos estos ejemplos son iterativos, como ponemos ahí, nosotros vemos si desarrollamos este proceso de forma básica, con una parte básica de Power Platform, con una parte básica de iBuilder, con una parte básica de Azure OpenAI, vemos que podemos tener un producto utilizable y con buenos resultados en aproximadamente unas 4 semanas. Y luego, como decía, podemos tener fases iterativas posteriores para mejorar el modelo, para añadirle funcionalidad, para añadirle complejidad, para añadirle casuísticas a la hora de clasificar esos correos. Asociado a esto, tenemos algo que es muy similar, que es la parte de creación categorizada, por ejemplo, de tickets. Viendo el mismo caso de uso anterior, ¿vale? Tenemos exactamente lo mismo, pero el resultado es distinto. Es decir, el mismo caso, tenemos que nos llega un correo, necesitamos darle contestación a ese correo. ¿Cómo podemos conseguir eso y que nos genere, como decía, ¿no? En el caso previo, que nos genere, antes lo que queríamos era simplemente categorizar, ahora además de categorizar, lo que queremos es que nos dé un resultado. Esto que nos genere, por ejemplo, un ticket de nuestro sistema de atención al cliente, que pueda ser Dynamics Customer Service, puede ser en Jira, puede ser Slack, puede ser distintas plataformas que nosotros utilicemos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer? Pues utilizando la misma estrategia, digamos que previamente, ¿vale? En la que tenemos una parte más o menos básica de Power Platform, en la que conectamos ese buzón de correo con Power Automate. Tenemos, como comentaba antes, una clasificación del email, ¿vale? Que puede ser por iBuilder, puede ser más compleja con modelos de lenguaje de OpenAI, y todo esto unido nos permite finalmente generar un ticket, ¿no? Que crearlo de forma manual nos puede suponer mucho tiempo porque hemos de entender lo que indica, lo que nos indica en el correo, que puede ser más costoso o menos, porque a lo mejor también tenemos que tener en cuenta o entender si es una incidencia, si es una solicitud, si es, ¿vale? Todo eso, con este pack, digamos, de inteligencia artificial, iBuilder, OpenAI, nos permite obtener unos modelos que nos facilitan esa generación de tickets automatizados. Aquí incluso, ¿vale? Que luego veremos, tenemos la posibilidad de que si en esos correos recibimos adjuntos, también poder llegar a extraer la información de esos adjuntos, porque tal vez también nos sirva para entender, clasificar o crear ese ticket de forma más estructurada, con más información, poder tener cuanta más información mejor sobre eso que hemos recibido, ¿no? Del cliente. Aquí un poco lo mismo, ¿vale? Al final, como la solución es similar, lo planteamos un poco de la misma forma. Power Platform básica, módulo de iBuilder básico, módulo de OpenAI básico, más o menos, pues un poco como lo vemos. Y como comentaba, al final todo esto es iterativo, todo puede evolucionar, todo puede ser
mucho más complejo. Pasando un poco a algo, digamos, más en profundidad o algo más detallado, ¿vale? Queremos que veáis un poco cuáles son las oportunidades que nos ofrece Power Platform dentro de iBuilder con la IA generativa. Hasta ahora, un poco lo que hemos hablado es que iBuilder nos permite utilizar modelos, por ejemplo, de OCR, como veremos también a continuación, o nos permite entender o extraer parte de información o a lo mejor detectar según qué acciones o sobre todo muy enfocado al final a lo que es OCR y extracción de información, pero iBuilder también tiene una parte interesante. Obviamente no es tan potente como pueda ser OpenAI, por ejemplo, pero tenemos una parte, todo relacionada con IA generativa, que nos permite utilizar, digamos, modelos de lenguaje ya, digamos, como precontextualizados, preentrenados, preconfigurados, para que nos facilite ciertas acciones que mediante un modelo de IA, digamos, clásico, no es tan sencillo, pero con poco esfuerzo podemos utilizar un modelo de lenguaje natural que ya está entrenado específicamente, por ejemplo, para resumirnos un texto, para clasificarnos ese texto, la parte de tener el sentimiento, de analizar el sentimiento, detectar el lenguaje, una serie de información, o incluso que nos llegue a generar respuestas personalizadas o respuestas automáticas a correos, por ejemplo, como podríamos utilizar Copilot a día de hoy, pero que sea un proceso que esté totalmente automatizado por debajo utilizando esta parte de IA generativa de iBuilder. Ahora Alberto nos enseñará algunas de estas posibilidades, ¿vale? Aunque sean muy, muy pequeñas, pero bueno, para que veáis un poco qué es lo que nos llega a permitir estos modelos, digamos, de IA generativa, ¿vale? Con iBuilder. Vale, pues vamos a echar un vistazo a, por ejemplo, el de detección de idiomas, ¿vale? En este caso está configurado con un prompt y un texto en español y nos detectará como tal ese texto en español. Pero ahora vamos a proceder a ponérselo en otro idioma. Vamos a ponérselo un poco más complicado. Vamos a ponérselo en portugués. Pero en portugués de Brasil. Un momento. Guardamos y probamos la solicitud y lo ha detectado correctamente. ¿Vale? Podríamos modificar el prompt de forma que la información también nos la pueda dar con otro tipo de detalle y demás, pero vamos a saltar a otro, como por ejemplo el análisis del sentimiento de texto, ¿vale? Que este es bastante interesante, ¿vale? Ya que nos permite detectar la intención del texto que le pasamos, lo cual puede ser bastante útil pues, para categorizar respuestas de clientes respecto a productos, correos que nos envían y categorizarlos también. En este caso, el sentimiento del texto que le hemos pasado como entrada es positivo, pero podría llegar a ser algo negativo. Cosas que podamos estar acostumbrados a ver en comentarios. Voy a copiar uno por aquí, por ejemplo. Y vamos a probar la solicitud. Y tenemos una respuesta negativa. ¿Vale? El texto, la IA ha detectado que la intencionalidad, el sentimiento del texto era negativo. Esto al final a nosotros nos puede ayudar pues, a categorizar estos mensajes. No solo tiene
un aspecto positivo en la eficiencia en el desarrollo, sino también en la eficiencia operativa de las empresas a la hora de categorizar documentos, post, comentarios, correos electrónicos. Puede servirnos de mucha ayuda y ahorrarnos muchos tiempos de análisis. Exacto, aquí lo que hemos visto, ¿no?, es un poco cómo aparece o cómo podemos probar estas funcionalidades, ¿vale? Pero obviamente esto no lo vamos a usar. No es como vamos a usar estos prompts, digamos, en un proceso real, sino que esto al final lo que nos permite es preparar el prompt, o testear ese prompt para luego, como comentaba, iBuilder al final lo que nos importa es que es una cajita auxiliar que nos va a facilitar la vida en el resto de soluciones que nosotros vamos planteando. Entonces, esto lo podríamos tener como un prompt que lo podemos lanzar desde una Power App, lo podemos lanzar incluso desde un plugin que tengamos en nuestra base de datos, nuestro workflow, o un Power Automate que tengamos configurado, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a permitir al final es, desde aquí, como hemos visto, nos permite configurarlo, nos permite testearlo, nos permite darle varias vueltas hasta que conseguimos dar con la tecla, ¿no?, como siempre, ¿vale? Pero esto, al final, el objetivo es utilizarlo como una caja dentro de nuestra solución en un sitio u otro, ¿vale? Aquí, obviamente, como decía, esto al final es un modelo de lenguaje básico, ¿vale? No es lo que al final podemos obtener con Azure OpenAI o lo que podemos llegar a obtener con los modelos más avanzados, o lo que podemos obtener con Copilot, con los modelos más avanzados, es más limitado, pero nos permite dar una respuesta bastante correcta cuando nuestras necesidades, digamos, que son más o menos sencillas o más o menos se pueden alcanzar de forma sencilla, no necesitamos mucha complejidad funcional a la hora de realizar esas respuestas, ¿vale? Como punto siguiente que queríamos mostrar y que Alberto os dará un poco más de detalle y más de contexto, ¿vale?, es la parte de extracción de documentos e imágenes, que creo que es como lo más potente, podríamos decir, que tiene iBuilder y Power Platform, que es toda la parte de OCR, ¿vale? En este caso, sí que es verdad que con lo mismo, con Azure AI podemos obtener también este tipo de soluciones, ¿vale? Pero creo que en este caso, no como en la parte anterior de inteligencia artificial generativa, que se queda a lo mejor un poco corto en según qué escenarios, pero la parte de OCR está bastante bien desarrollada, creo que es bastante potente, creo que nos permite generar soluciones bastante robustas, ¿vale?, dentro de lo que nos ofrece iBuilder, tanto para Power Apps como para Power Automate, ¿vale? En este caso, incluso Microsoft nos ofrece herramientas o soluciones estándar, ¿vale?, que automáticamente que nos permiten, sí que es verdad que tiene una serie de limitaciones que en algunos casos se puede adaptar si nuestro requerimiento es sencillo, ¿vale? Pero en otras ocasiones puede ser un poco más complejo y que necesitemos, por tanto, desarrollar nuestras propias soluciones, ¿vale? En este caso tenemos soluciones como pueda ser la de Document Automation, que ahora Alberto nos enseñará. Tenemos también soluciones como puedan ser las que nos ofrece, por ejemplo, Dynamics Finance and Operations, ¿vale? Que puede ser como Invoice Capture o Expense Management, que son aplicaciones que ofrece directamente Finance Operations con cierta funcionalidad de iBuilder que nos permite, pues eso, gestionar facturas que nos llegan y poder extraer la información, gestionar tickets de gastos y poderlos subir a nuestro ERP, por ejemplo. Hay aplicaciones que obviamente están limitadas y tienen una serie de configuración que hay que realizar y luego modificar esas aplicaciones es un poco más complejo. En algunas ocasiones incluso no se pueden modificar como directriz, digamos, que nos dice Microsoft, pero nos pueden servir también como ilustración de hasta dónde podemos llegar. Incluso podemos
en algún momento que nos sean útiles, simplemente con una pequeña configuración, empezar a utilizar esto, ver hasta dónde llegamos y el día de mañana, pues a lo mejor ya necesitar una aplicación nuestra propia, con nuestros propios modelos, etcétera. Entonces, un poco la idea ahora es que Alberto nos enseñe algunas de estas aplicaciones estándar y no solo eso, sino también cómo nosotros podemos generar aplicaciones personalizadas o funcionalidades personalizadas para algunos, digamos, requerimientos muy específicos o más específicos que podemos llegar a necesitar en nuestras aplicaciones el día de mañana o en nuestros procesos de negocio. Vale, pues en primer lugar vamos a pasar por Document Automation, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, pues una solución lista, ¿vale? Que para usar, que automatiza la extracción de datos y permite validaciones en Power Apps. Al final, todas estas herramientas vienen a solucionar problemas comunes de las empresas, como pues, el procesamiento manual de documentos como facturas, contratos y recibos, para reducir al final errores humanos de transcripción de datos. Y al final también una pérdida de tiempo en la organización y por la búsqueda de información, correcciones y demás. ¿Vale? Para algunos casos ya tenemos aquí creado un documento, ¿vale? En el cual se han ido extrayendo una serie de datos, ¿vale? El modelo presenta una serie de campos predefinidos, dependiendo de si se detecta esa información con un cierto grado de fiabilidad, la va incluyendo en los campos para que nosotros también lo vayamos validando, ¿vale? En este caso, el proceso está creado de forma que enviamos un correo electrónico y se captura desde esta pantalla la información. Voy a mandarlo solamente para volver a ejecutarlo. ¿Vale? Acabo de enviar el correo. ¿Vale? El proceso toma un poco de tiempo en recoger la información aquí. ¿Vale? Al final tenemos que esperar a que recibamos el correo electrónico. Y una vez lo recibamos, aparecerá en ese listado que hemos visto, en esa galería, y podremos ver toda la información desglosada en diferentes campos. ¿Vale? Aquí un poco lo que hay que también tener en cuenta es que es una solución, digamos, estándar y obviamente al final nos permite una funcionalidad, digamos, muy específica, muy simplificada, ¿vale? Y que en cierta forma se nos puede quedar un poco corto en algunos aspectos. Por ejemplo, si tenemos documentos de muchos tipos distintos, ¿vale? De formatos distintos o tenemos que capturar o extraer información de muchos tipos de documentos distintos y por tanto incluso podemos llegar a necesitar varios modelos. Aquí esto no nos lo permite esta aplicación. De hecho, si luego, por ejemplo, queremos extraer la información como un modelo de datos, aquí no es tan sencillo porque todo, digamos, que lo genera a partir del modelo que hemos entrenado, ¿vale? Y extraer luego esa información a una tabla estructurada va a ser más complejo. Entonces, en muchas ocasiones, cuando necesitemos una tabla estructurada, cerrada, con una serie de columnas, etcétera, que a lo mejor no se ajusta a esto, pues también nos va a resultar más difícil. Pero, como decía, al final esto es una solución estándar que nos brinda Microsoft, que podemos trastear, podemos trabajar con ella un poco, ver qué nos ofrece, sobre todo para entender qué es lo que nos ofrece Microsoft, hasta dónde podemos, cuál es el inicio y nosotros imaginar posteriormente hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eso es. Ahora vamos a pasar a ver cómo podríamos aplicar estos sistemas de detección de texto vía OCR integrados con aplicaciones en Power Platform como las Canvas Applications. Un momento que cargamos y le echamos un vistazo. ¿Vale? Porque aquí contamos con una flexibilidad que con el modelo anterior no contábamos.
¿vale? Que es la posibilidad también de jugar un poco con la información que nos trae de vuelta. Poder detectar concretamente una información dentro de un texto dependiendo de un algoritmo que va a buscar en ese texto reconocido un patrón, como podría ser, por ejemplo, en el caso que vamos a hacer a continuación, el CIF de una empresa. ¿Vale? Para este ejemplo también hemos incluido un proceso de Automate por detrás que va a recurrir a iBuilder también para reconocer el idioma del texto. Así vemos un poco aplicado lo que hemos visto antes también sobre este ejemplo. Vale, vamos a utilizar primero el válido, ¿vale? ¿Vale? Nos ha sido capaz de detectar el texto en general, ¿vale? Lo ha ido estructurando en distintos matches, ¿vale? Y dentro de este texto nosotros hemos introducido un algoritmo que nos ha ayudado a detectar en concreto lo que queríamos, que era el CIF, y no solo eso, sino también validar su estructura, ¿vale? También el proceso por detrás nos ha devuelto el idioma en el que está redactada, en este caso, esta factura, ¿vale? Podría darse otro caso en el cual nosotros utilizáramos un CIF que no fuera válido. Segundo, creo que he utilizado el mismo otra vez, un momento. A ver, voy a cargar el nuevo. Aquí está. ¿Vale? En cuyo caso también podríamos detectarlo, llegar a detectarlo y llegar a almacenar esa información de forma estructurada también en campos como queramos dentro de nuestra base de datos, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Sí. En este caso, lo que hemos hecho ha sido poner un ejemplo, digamos, básico que pueda ser de reconocimiento de CIF, ¿vale? Pero esto lo podemos utilizar para distintos algoritmos, digamos, que queramos revisar. No solamente, pues a lo mejor revisar si el CIF es correcto cuando nos envían una factura o nos han enviado una serie de información de una empresa, ¿vale? También podemos tenerlo para, pues por ejemplo, si hablamos de realizar el inventario de un almacén, pues a lo mejor para detectar los códigos de barras de cada producto, por ejemplo, de cada lote de productos, podemos llegar a obtener, ¿no? O validar que es un barcode de qué tipo es, si es un código de barras válido, si no es válido, si hay algún problema, o luego incluso para llevar ese seguimiento de, a lo mejor, un lote de productos va pasando por nuestro centro de logística, por distintos centros de logística, como puede al final funcionar, por ejemplo, Amazon o cualquiera, ¿no? O cualquier empresa de envíos en los que tienen un código de barras que lo van generando y van llevando el seguimiento de por dónde va ese producto. Pues nosotros aquí, más o menos, es un poco también lo que nos queremos llegar a trasladar, ¿no? Que podemos llegar a realizar esa misma configuración el día de mañana obviamente con hasta donde queramos llegar, ¿vale? Pero que Power Platform nos permite hacer esto digamos, con las herramientas de la que disponemos a día de hoy. Vamos a echarle un vistazo también a cómo podríamos llegar a detectar la información dentro de tickets, ¿vale? Lo cual para la gestión de gastos también puede ser muy interesante. Y siempre pensar que, aparte de lo que nos pueda ofrecer un modelo predefinido por detrás que ya nos extrae información con una estructura determinada, nosotros podríamos llegar aquí a validar esa información que vamos a introducir, meter validaciones de cantidades, de
de característica del ticket para poder permitirlo o no introducirlo como gasto dentro de nuestra base de datos. Nos permite extender sus funcionalidades a lo que imaginemos en este caso. Exacto. También al final esto lo que nos permite y lo que permite Power Platform y también un poco lo que queremos un poco que lleguéis a quedaros con eso en mente es que no estamos hablando únicamente al final de que nos podamos conectar a otros productos de Microsoft, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que sí, estamos creando una aplicación o estamos utilizando procesos por debajo que son de Microsoft, pero esto no tiene por qué estar únicamente asociado a productos de Microsoft. Es decir, podemos tener un proceso que se conecte a un buzón de Gmail, me lo invento, o puede estar asociado a un Jira, o puede estar asociado a SAP, o a Salesforce, o a incluso bases de datos locales que podamos tener, o SQLs, o nos da una flexibilidad tanto para el origen de datos como para el destino de esos datos, ¿vale? Y nos sirve al final un poco, Power Platform nos tiene que servir como nexo de unión, ¿no? Entre nuestros distintos sistemas que tengamos a día de hoy, que a lo mejor queremos mover y decir, vale, pues ya que voy a hacer el paso, empezar a hacer cosas en Microsoft, pues hago el salto y voy directamente a productos de Microsoft, pero a lo mejor queremos decir, oye, pues a lo mejor me interesa mantener mi SAP o mi Salesforce o mi Jira, pero necesito algo que me facilite el trabajo, que necesito mayor funcionalidad. Pues podemos utilizar herramientas de Power Platform que se adhieran, digamos, a esos sistemas y que puedan trabajar conjuntamente, ¿vale? Sin necesidad de mover todo a un ecosistema Microsoft, ¿no? Únicamente tenemos esa pequeña pata que nos facilita la comunicación entre todo ello, ¿vale? Y como último ejemplo, ¿vale? Que os queríamos enseñar es, digamos, como el más complejo que hemos llegado a realizar, no por todas las herramientas que hemos utilizado, también por la complejidad a la hora de configurar, ¿vale? En este caso, lo que hemos planteado es un chatbot conectado a un RP, que ese RP puede ser cualquier RP, o puede ser cualquier base de datos, o puede ser lo que se nos ocurra, ¿vale? Pensando en que por debajo realmente lo que hay es un SQL, por ejemplo, ¿vale? Esto nosotros lo planteamos como conectado a FNO en el punto en el que las soluciones de Copilot de FNO no están todavía del todo liberadas o hay cierta funcionalidad que todavía no está del todo clara, ¿vale? Pero esto puede ser extensible a cualquier RP, pongamos por caso, o cualquier base de datos que podamos tener. Al final, ¿qué es lo que hemos implementado? O la idea que hemos implementado es que o bien mediante una aplicación o bien mediante un Copilot dentro de Copilot Studio, ¿vale? Seamos capaces de con lenguaje natural hacer preguntas sobre los datos que hay en nuestra base de datos, ¿vale? Como pueda ser un Copilot, ¿vale? Pero a lo mejor con conectores que el estándar, por ejemplo, de Copilot Studio no nos permite. A día de hoy, el único, digamos, que no está en preview, al menos en Europa, es SharePoint, ¿vale? En preview creo que está, si no recuerdo mal, SQL, está incluso Fabric, está Dataverse, pero con esta solución nos permite conectar con cualquier base de datos que podamos llegar a tener. Obviamente, mayor complejidad, menor complejidad, pero esto es un poco el objetivo, la idea que tenemos con esta solución, ¿vale? En la siguiente slide vemos un ejemplo, ¿vale? Que esto al final es un vídeo en el que vemos cómo funciona dentro de esta solución, dentro de un Copilot. Es decir, ahora veremos en la siguiente slide un poco cuál es la solución completa, ¿vale? Pero aquí un poco la idea es, nosotros tenemos un Copilot, ¿vale? Generado por Copilot Studio, en el que a partir de lo que el usuario introduzca en lenguaje natural, somos capaces de interpretar
digamos, qué información nos está pidiendo, si es información que nosotros tenemos preparado nuestro modelo para que sea capaz de extraer, ¿vale? Irá o convertirá esa información o esa pregunta, ¿vale? Nos la enviará a un servicio que tenemos en OpenAI, ¿vale? En Azure OpenAI, en el que traduce esa pregunta a, por ejemplo, lenguaje SQL. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que, por ejemplo, si le preguntamos, dame todos los clientes con pedidos mayores a 100.000 euros, por ejemplo, si tenemos el modelo preparado, contextualizado con toda esa información y con acceso a esa base de datos, podemos llegar a reconstruir esa pregunta, ¿vale? Y traducirla al lenguaje, por ejemplo, SQL, y trasladar esa información después al usuario de vuelta, ¿vale? Obviamente, esto es un proceso mucho más complejo en el que entran muchas más problemas o posibles complejidades, ¿vale? Porque al final hay que entrenar muy bien ese modelo que hay por debajo, porque al final sí, nosotros tenemos una aplicación por encima, o esto que es un bot de Teams, ¿vale? Pero por debajo, la arquitectura que hay por debajo y la complejidad que tiene que tener ese modelo es bastante más complejo de lo que hayamos podido ver en anteriores soluciones, ¿no? Pero igualmente, pensábamos que era importante que veamos un poco hasta dónde podemos llegar dedicando más trabajo con esta solución, ¿no? Si vamos a la siguiente slide, podemos ver un poco cuál es la arquitectura que más o menos está definida para esto, ¿no? Al final es el usuario que realiza una pregunta sobre una aplicación o sobre un copilot, un agente que hayamos generado. Esto conecta con los distintos modelos de IA y tenemos un conector, ¿vale? Que conecta con ese modelo de datos en el que tenemos convierte el modelo, ¿vale? A SQL, ¿vale? Nos realiza la consulta y nos devuelve la información. Lo que también pensamos es vale, si en, digamos, una primera iteración nos da error, tenemos un módulo de verificación de errores, podemos decir, en el que si da un error, vuelve a realizar lo que le pedimos al modelo que realice de nuevo la consulta modificando porque hemos recibido un error cuando ha realizado por primera vez esa consulta, ¿vale? Este es un ejemplo al final de hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Simplemente como un ejemplo más de todo lo que hemos visto. Obviamente esto es un proceso más complejo. Si queremos a unos mínimos básicos, podemos tenerlo con Copilot Studio el día de mañana cuando todo deje estar en preview, pero si queremos algo más complejo, podemos llegar a realizarlo, ¿vale? Y con ello finalizaríamos el webinar de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que os haya servido un poco de inspiración lo que hemos podido enseñar, un poco más en detalle de casos de usos reales que podemos desarrollar para que os sirvan, como decía, ¿no? de inspiración el día de mañana, de posibles soluciones que podéis plantear en vuestros negocios que os ayuden finalmente a mejorar en el trabajo diario, en el trabajo que tenéis para mejorar esos tiempos de respuesta, mejorar la efectividad, la eficiencia de vuestros empleados. Por nuestra parte, nada más. Si hay alguna pregunta, estaremos encantados de responderla. Si no, tenéis ahí nuestros correos que podéis contactar sin problema. También podéis contactar con Encarna para cualquier duda, consulta que podáis tener. Y por nuestra parte, nada más. Ha sido un placer. Cualquier cosa, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Genial. Aitor, muchas gracias, Alberto, Aitor, y gracias a todos los asistentes. Nada, como comenta, cualquier cosa tenéis sus correos, el mío también, os enviaremos la grabación y nada, os esperamos en los siguientes webinarios. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Adiós.